Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Por qué los ricos se mantienen ricos? Es una pregunta que intriga a muchos. Algunos creen que es porque hacen trampa, otros porque se salen con la suya mintiendo, o simplemente porque hacen maniobras oscuras en un cuarto secreto dentro de un búnker en Suiza. Pero lo cierto es que los ricos se mantienen ricos porque estudian las leyes y se conocen el código fiscal, planifican para adaptarse a ellos de forma legal y así terminar con una factura impositiva de $0 sobre ganancias de miles o millones de dólares. Por fortuna, y en este caso la palabra fortuna es bien acertada, en los años 90 el profesor de Derecho Fiscal Edward McCaffrey se tomó la libertad de explicar el código fiscal estadounidense con la intención de demostrar cómo las personas con riqueza monetaria utilizan el sistema tributario estadounidense para su propio beneficio, evitando pagar impuestos significativos. Y de hecho fue el mismo McCaffrey el primero en usar el término buy, borrow, die, o comprar, pedir prestado, morir, lo cual se convirtió en una de las estrategias fiscales más poderosas del sistema estadounidense. Hoy vamos a hablarles de esta estrategia parte por parte, algunos detalles que suelen quedarse por fuera al hablar de estos temas y cómo los individuos de alto patrimonio neto están usando esta estrategia al día de hoy. La premisa es divinamente simple y es una que todos podemos entender, que es lo que más nos gusta de esto. Aunque la ejecución sí requiere de cierta destreza y por supuesto incluye una parte de la que a nadie le gusta hablar, que es pasar al siguiente plano. Vamos a entrar de una en materia, pero antes queremos agradecerle y darle un shoutout a la persona que tuvo una llamada con nosotros que estaremos compartiendo a lo largo del video. Esta es la misma persona que nos brindó mucho contexto en el video de SBLogs, que forma parte de Pedir y Prestado de la estrategia que hablaremos hoy. Falk es un amigo y una persona que trabaja en uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y brinda apoyo a clientes que suelen usar este tipo de estrategias. Él también tiene un canal de YouTube llamado Talk to See en donde habla de finanzas personales, inversiones y economía. Nos encantaría que le echen un ojo y le manden un saludo de nuestra parte. Les daremos el canal en la descripción. Entonces, como dijimos, la premisa es bastante simple. Todo comienza con un activo apreciable. Puede ser acciones de empresas, pueden ser propiedades o cualquier activo que se aprecie. Con el tiempo, el valor de ese activo va aumentando y mientras no se venda, ese aumento de valor se mantiene libre de impuestos, ya que ese aumento solo existe en papel. A eso se le llaman ganancias de capital no realizadas. ¿Qué significa esto? Que no se paga impuestos por el simple hecho de que algo que posees se volvió más valioso. Ese es el concepto más importante que se necesita para esta estrategia. Entonces, tengo un activo que se apreció, pero que no quiero vender porque al momento de hacerlo, esa ganancia de papel pasa a ser realidad. Y ahí sí tengo que pagar impuestos. ¿Qué hago entonces? Pido un préstamo y uso mi activo como colateral de ese préstamo. De forma efectiva estoy obteniendo liquidez usando mi activo, pero no estoy vendiendo nada y por ende no estoy pagando impuestos. Y lo más interesante de esto es que al ser un préstamo tampoco pago impuestos sobre ese ingreso. Hasta aquí todo claro, ¿no? Bastante simple. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pago ese préstamo de vuelta? Bueno, aquí depende de lo que estemos buscando hacer con ese capital inicialmente, pero para efectos de este video no vamos a querer pagar ese préstamo nunca. Vamos a esperar porque ahí es cuando recibimos la cereza del pastel. O bueno, más bien serán nuestros herederos los que reciban esa cereza del pastel. Técnicamente somos nosotros, pero como ya no estamos acá, son ellos los que se comen la cereza del pastel. Y es que nuestros herederos van a recibir nuestro activo al valor que esté en ese momento, incluyendo toda la ganancia no realizada. Para efectos fiscales, el dueño era yo. Nunca vendí y nunca asumí mi ganancia. Y mi heredero, quien simplemente está recibiendo un activo, ese activo es reconocido con el valor de mercado que tenga en ese momento. Y ese valor de mercado se convierte en el nuevo costo. Mi heredero, cuando venda, solo pagaría impuestos desde ese nuevo costo en adelante. Pero toda la ganancia no realizada que yo tuve quedó completamente fuera del alcance del tío Sam. Vamos a entrar en cada una de estas tres partes para entenderlo mejor. Pero antes creo que vale la pena mencionar que esta parte del Código Fiscal estadounidense es muy controversial, porque sin duda es responsable de una pérdida significativa del ingreso público, ya que estamos hablando de millones de dólares en ganancias de los que nunca se pagaron impuestos. Pero al mismo tiempo, esa parte del Código Fiscal es una de las razones por la que la inversión se mantiene dentro del país, además de que es una herramienta con la que miles de familias logran mantener y hacer crecer sus patrimonios de generación en generación. Por lo general, el Congreso siempre está en constante debate en hacer cambios en los códigos que soportan este tipo de estrategias, pero por ahora no ha cambiado nada. Mientras tanto, nosotros seguiremos aprendiendo cómo proteger nuestra riqueza de la forma más eficiente posible y, más importante aún, legal. Dicho eso, profundicemos un poco en la parte de comprar, o como preferimos decirle nosotros, invertir.
A veces esta parte de la estrategia es tan obvia que solemos pasarla por alto, y es simplemente comprar, o como ya dijimos, invertir. Pero no invertir en cualquier cosa. Hay que ser estratégicos porque tenemos que invertir en activos que, número 1, se aprecien con el tiempo, y número 2, que sean prestables. Es decir, activos que podamos usar como colateral para un préstamo. ¿Qué tipo de activos son estos? Bueno, el más popular por muchas razones es bienes raíces. Un apartamento, un single family, multifamily, un edificio entero, etc. Luego, el segundo más popular son las acciones y los bonos, incluyendo fondos de acciones y bonos. Pueden ser acciones individuales como Google, Coca-Cola, o un fondo como BOO, SPY, SSHD, etc. O un fondo de bonos como BND o directamente bonos. Para efectos de préstamo, que es la siguiente parte, usando acciones la clave va a ser la diversificación. Mientras más diversificado vamos a poder obtener más acceso a capital. Los REITs también son una opción bastante popular porque es una forma de estar expuestos a bienes raíces, pero bajo una estructura más parecida a las acciones. Aquí vamos a encontrar un grupo de personas que lo considera inversiones en bienes raíces y otro grupo que lo considera simplemente acciones. Déjanos en los comentarios qué tipo de inversión consideras tú que son los REITs. Es importante mencionar que los bancos normalmente tienen diferencias en cuanto al lending value te dan en ciertas cosas, pero normalmente se basa en qué tan volátil es la inversión, qué tan líquida es la inversión y qué tan diversificada es la inversión. Por ejemplo, un bono del gobierno, un bono del tesoro, te puede dar cualquier cosa entre 92 y 97% del lending value. Y después una acción del S&P 500, digamos SPY, te da 75% del lending value. Acciones individuales pueden llegar a darte 50, 60 y muchas cosas hasta por debajo de eso. Ya a partir de aquí entran inversiones alternativas, que suelen ser más útiles para individuos con patrimonios muchísimos más elevados que un inversor común como ustedes y nosotros. Estamos hablando de 10, 15, 20 millones de dólares en adelante. Y estas son el arte, Bitcoin, los metales preciosos, algunos tipos de seguros y otras inversiones alternativas. De todas estas, Bitcoin es la única que se podría considerar todavía útil para el inversor común como ustedes y nosotros, especialmente los ETFs de Bitcoin. Y recuerden que estamos hablando específicamente para esta estrategia, no para una inversión en general, no es una comparación de inversión en general. Un breve recordatorio ahí antes de que alguien diga algo que no tiene sentido. Pero el resto de alternativas, por lo general, son inútiles para personas con patrimonios menores a 2 o 3 millones de dólares. A partir de aquí también, 2 o 3 millones de dólares, podría tener sentido el oro o los metales preciosos para un portafolio. Pero el resto, sin duda, para patrimonios mucho más altos. Entonces, aquí, para este tipo de inversiones alternativas, la parte de pedir prestado se puede volver un poco más compleja, ya que la liquidez y las valoraciones son factores claves que inversiones alternativas a veces no cumplen o no con facilidad. O por lo menos no bajo los ojos de los prestamistas que aceptan este tipo de activos como colateral. Porque esa es otra cosa. No todos los proveedores de este tipo de préstamos aceptan este tipo de activos como colateral. Y desde tu perspectiva, ¿qué tipos de activos no servirían? Los tipos de activos que no funcionan son más que todas las inversiones privadas. Por ejemplo, si tú inviertes en private equity o private credits o hedge funds o cosas así, esas cosas normalmente o casi siempre te dan 0% de lending value. No se puede utilizar para pedir prestado en la contra y la simple respuesta es porque no son líquidos. Tardan mucho tiempo en poder liquidarlos en caso que el banco esté en un margin call. Y más allá de eso, si tienes grandes inversiones en arte o una compañía privada que tú sabes que tiene mucho dinero pero todavía no se han monetizado, es muy difícil que el banco esté dispuesto a darte prestado basado en eso. Es muy específico y requiere mucho dinero, cientos de millones de dólares. Y el banco tiene que estar dispuesto a tomar ese riesgo, por lo cual no lo hacen frecuentemente. Lo que muchos hacen es buscar alternativas similares a la de los REITs, que son bienes raíces pero bajo una estructura de acciones, que tienen liquidez y es más fácil de valorar. Entonces buscan ETFs de arte, por ejemplo, en vez de comprar el arte directamente, en vez de comprar oro y enfrentarse a todas las dificultades que conlleva invertir en oro y comprar oro, pues comprar un ETF de oro. Lo mismo también puede pasar con Bitcoin, que en vez de comprarlo directamente, lo compran a través de un ETF. Y lo mismo con casi cualquier otra inversión alternativa. Compran un fondo en lugar de esa inversión directamente. Pero repito, y lo repito porque esto es importante, ya que hay muchísimos vendedores por ahí que se apalancan de esto para venderte a ti algo que realmente todavía no te es útil. No, porque los ricos lo hacen, lo tienes que hacer tú. Sí, claro que sí, lo tienes que hacer tú, pero tienes que primero llegar a ese nivel para después hacerlo tú. Entonces, repito, esto suele ser más útil para personas con un patrimonio considerablemente alto, la parte de las inversiones alternativas. Pero bueno, ya tienen la información que quería que supieran. El punto es comprar activos que se aprecien y que sean prestables. Acumular y llenarse de esos activos y nunca vender. Y ya que mencionamos el arte, pasemos al segundo punto, que es pedir prestado. O mejor dicho, el arte de pedir prestado. En realidad, este es el paso donde ocurre la magia. Es como ese verdadero secreto de los ricos, para decirlo de alguna manera. Y la razón es bastante simple pero potente.
Como ya dijimos, el dinero que pides prestado no es un ingreso gravable. Por ejemplo, digamos que tenemos un portafolio de inversión donde nosotros pusimos $500,000 y llegó a crecer a $1,000,000. En lugar de vender y pagar impuestos sobre esa ganancia, sacamos una línea de crédito de $500,000, usando nuestro portafolio, que es de $1,000,000, como garantía de ese préstamo. Entonces, vamos a tener $500,000 en efectivo, mientras que nuestro portafolio de $1,000,000 se sigue apreciando y sin pagar $1 de impuestos. Esto lo explicamos al detalle en el video de SBLOGS, que si no lo has visto es el video que tienes que ver después de este, ya que ese video es prácticamente toda la parte de pedir prestado de esta estrategia. Te lo vamos a dejar en la casilla de descripción. Pero en resumen, este tipo de préstamo es un préstamo rotativo. Es muy parecido a una tarjeta de crédito, donde tenemos un límite de crédito establecido y podemos acceder a él en parte o en su totalidad en cualquier momento y de forma inmediata. Y luego, cuando paguemos lo que pedimos prestado, ese monto vuelve a estar disponible para uso. Pero, a diferencia de una tarjeta de crédito que no tiene ninguna garantía, más allá de nuestra palabra de que vamos a pagar la deuda de vuelta, un SBLOG usa el valor de nuestras inversiones como garantía de la deuda. Ahora, y esta es la clave, la característica más relevante de estos préstamos es que nosotros como prestatarios no estamos obligados a pagar el principal del préstamo. La obligación es solamente con los intereses mes a mes. Entonces, lo que muchos hacen es pedir el préstamo justo al nivel necesario para que el interés se cubra con ingresos pasivos de otras inversiones o incluso con el mismo portafolio que se está usando como colateral. Normalmente la manera que la gente paga los préstamos de regreso son dos opciones. La primera opción es lo que mencionaste la última vez en el video. Utilizas los dividendos y los intereses de las inversiones para pagar el interés de la deuda. Al final de tu vida se puede pagar de regreso la deuda porque simplemente nunca la pagaste antes, o tal vez las inversiones por la cual utilizaste esa deuda terminan pagando algo más alto y con ese pago puedes devolverlo y pagar el principal. Esa es opción número 1. Opción número 2, que es el foco de este video, es lo que llaman el Step Up in Basis. En el video de los SBLOGS usamos un portafolio de 2 millones como ejemplo y una línea de crédito de 1.550.000, en donde solo estamos usando $500,000. Aunque nuestro límite aprobado es 1.550.000, solo pagamos intereses sobre 500.000, que es lo que estamos usando. No se paga intereses ni ningún tipo de gasto de mantenimiento por lo que no se usa. Igual que una tarjeta de crédito sin anualidad, por ejemplo. Entonces, en ese momento calculamos la tasa de interés, que era de 6.61% anual. Eso se traduce en un pago mensual de $2.754. Todos los detalles de cómo se calcula todo están en el otro video. Entonces, si nuestro portafolio de $2 millones nos está pagando 3% en dividendos, estaríamos recibiendo $5.000 mensuales. Sobre esos $5.000 sí pagamos impuestos, pero aún quedaría para cubrir sin problema los $2.754 al mes en intereses, y también sobraría que podríamos usar para ir reduciendo el principal hasta que tengamos el evento de liquidación, si es que estamos esperando algún evento de liquidación. En el otro video esto era relevante porque la intención era pagar la deuda de vuelta y tener el límite de crédito disponible de nuevo para volverlo a usar. Pero para motivos de este video no queremos pagarle el préstamo de vuelta, solo queremos pagar el interés mensual. Y nuestros activos, que tuvieron toda una vida de apreciación, literalmente, y ganancias acumuladas en papel, tendrán la oportunidad de quedar libres de impuestos cuando llegue el momento de estirar la pata. El último paso en esta estrategia, el final inevitable. Y el último paso literalmente el último paso que vamos a ver también en la vida, pues. La frase borrón y cuenta nueva nunca ha sido tan acertada como en esta parte del video, porque después que nos borremos, habrá una cuenta nueva. Sabemos que a nadie le gusta hablar de... Pero si pensamos brevemente de forma racional, esto es lo único que está asegurado en nuestra vida. Y no es desquiciado querer planificar para causar un impacto en nuestros herederos, incluso cuando ya no estemos aquí. Cuando una persona fallece y le deja sus activos a sus herederos, esos activos reciben algo que se llama Step Up in Basis. En español sería algo como base incrementada o incremento en la base. Esto lo que significa es que el costo base de los activos se ajusta al valor de mercado de esos activos al día del fallecimiento del dueño. En el ejemplo de la inversión de $500,000 que se apreció a $1.000.000, digamos que al momento de fallecer la inversión estaba en 1.2 millones. Esos primeros 500.000 era nuestro costo base. Todo por encima de eso es ganancia. Pero como nunca vendimos, nunca asumimos esa ganancia y permaneció solo como ganancias de capital no realizadas. Al momento de fallecer, el costo base pasa de $500,000 a 1.2 millones. Y nuestros herederos ahora tienen esos activos con ese costo como base y solo pagan impuestos a partir de 1.2 millones en adelante, si es que venden. Cuando una persona se muere, el valor de la acción el día que se muere se convierte en el costo de la acción. Normalmente las acciones tradicionalmente van en un trayectorio de subida. Entonces si tú compras aquí y este es tu costo, cuando llegas acá, antes que la persona se muera, todo esto es ganancia.
Cuando hace un step up in basis, esto se convierte en el costo y vender esa acción ese día hace que no tengas que pagar ningún tipo de impuestos. Sé que es evidente, pero en caso de que no se haya entendido, lo repito también para reforzar. Como solo pagamos impuestos sobre las ganancias que asumimos, si nunca vendemos, nunca asumimos ganancias, nunca pagamos impuestos. Y si luego a nuestros herederos les reconocen el valor del portafolio como el nuevo costo base, de forma efectiva y permanente, la responsabilidad fiscal es $0. Es decir, sobre esos $700.000 de ganancia en papel, ahora se deben $0. Si nuestros herederos venden, no van a pagar nada sobre los 700.000. Pagan solo lo que se aprecie a partir de 1.2 millones en adelante, ya que 1.2 millones es el nuevo costo del portafolio. Entonces, si yo dejé una deuda en una línea de crédito de $500.000 que nunca pagué, al momento de y que mis herederos reciban el Step Up in Basis, ellos pueden liquidar el portafolio y reciben 1.2 millones de dólares, pagando cero en impuestos. De ese 1.2 millones pagan los 500.000 del préstamo y se quedan ellos con $700.000. De nuevo, sin pagar ni un centavo en impuestos. Y así, señoras y señores, es que los ricos se mantienen ricos. Porque conocen las leyes y conocen el código fiscal. Y planifican para beneficiarse de ellos. Y una pregunta, ¿quién realmente podría ejecutar este tipo de estrategia? Y me refiero cuando digo quién, me refiero a qué nivel de patrimonio debería tener. La verdad es que ejecutar este tipo de estrategia lo puede hacer cualquier persona. El Step Up in Basis aplica para cualquier persona, no importa el monto. Si tú tienes una acción de Apple, el día de mañana tendrás Step Up in Basis y la persona por debajo tuyo lo ejecuta. Lo que pasa es que como es un perfil un poco más riesgoso y requiere que tengas deuda y que nunca la pagues, es decir, duermas todos los días de tu vida con una deuda, que depende también que el mercado se puede ir en tu contra y estés en un margin call famoso, normalmente la gente que está mucho más elevado financieramente son los que hacen esto. Y bueno, también tienes que depender que tengas a alguien después de ti que se pueda encargar de esto, o si no, sería un poco más complicado. Yo personalmente haría una estrategia así, donde yo planifique que no voy a pagar la deuda si estoy por encima de $20 millones. Es como yo lo vería. Y posiblemente a ese nivel todavía no lo haría. La verdad que es una estrategia bien agresiva que requiere mucho dinero para que uno se sienta cómodo. Esperamos que este video te haya parecido informativo y te haya brindado una comprensión más profunda de esta poderosa estrategia. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.